Continuamos con el estudio de esta preciosa carta. En el capítulo 2, el versículo 14 al 26 vamos a leer. Dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Señor, te doy gracias por este día que nos das. Gracias por este tiempo en el que puedo exponer tu palabra. Gracias por el culto que hemos tenido en todos estos servicios, Señor. Te ruego, Padre, que me ayudes. Necesito, Señor, que me des el ánimo para poder expresar a mis hermanos la urgencia, Señor, con la que vos querés hablar. Conocemos, Señor, y sabemos que a través de tu palabra vos das vida a las personas que están muertas en sus pecados. Das ánimo, Señor, exhortás, amonestás a los creyentes para que vivan en santidad. Y te ruego, Padre, que así sea. Te ruego, Señor, que me des las fuerzas para poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es conocida la popularidad que tienen las tarjetas de béisbol en los Estados Unidos. Por ejemplo, una tarjeta de 1967 del famoso jugador Pete Rose en perfecto estado puede valer unos $1.500 y se sabe que solo existen unas 75 de estas tarjetas. Así es que tener 5 de ellas sería un tesoro para cualquier vendedor. Y bueno, ese fue el caso que sucedió en Las Vegas, en el local de Rick Harrison, conocido por su programa El Precio de la Historia. Seguramente muchos de ustedes lo vieron. Donde un hombre llegó confiado en el tesoro que poseía en sus manos, con ganas de llevarse una buena suma de dinero a cambio de las tarjetas que tenía. Pero a uno de los empleados le pareció sospechoso el caso de que alguien tuviera 5 de esas tarjetas tan poco habituales, en perfecto estado. El vendedor entonces estaba muy seguro de la fiabilidad que tenían sus tarjetas, que por tanto tiempo habían pertenecido a su colección. Pero al llegar un especialista para evaluar la validez de estas tarjetas se da cuenta de que son falsas. El especialista explica que están descoloridas y borrosas y que además parecen haber sido impresas con una impresora de inyección de tinta, las cuales no existían para la fecha de origen de la tarjeta. Lamentablemente el vendedor se va devastado, desilusionado, con un gran pesar. Y lo sucedido con sus tarjetas le lleva a cuestionar toda su existencia prácticamente. Él dice, si estas tarjetas son falsas, ¿qué es real? ¿Es mi esposa real? ¿El perro? ¿El gato? ¿Qué es real? Así volvió a su casa, dispuesto a revisar meticulosamente toda su colección de tarjetas. Bueno, ciertamente puede ser una desilusión, ¿no?, toparse con una noticia así para un coleccionista. Pero toparse con una profesión de fe falsa ante Dios el día del juicio es sin dudas algo terrible.
No habría noticia más abrumadora con la que alguien podría llegar a enfrentarse. Es por eso que en la sección que vamos a ver hoy el pastor Santiago confronta a su audiencia para mostrarles la vital importancia que tiene el someter a examen la fe de cada uno. Hay verdades cruciales en este pasaje que los creyentes deben evaluar con detenimiento frente al espejo de la palabra de Dios. Es necesario que prestes mucha atención a lo que Dios habla hoy por medio de la carta de Santiago para que puedas tener un entendimiento claro acerca del papel que juegan la fe y las obras en la salvación y no vivas engañado. Porque sería terrible que llegues a aquel día albergando una esperanza falsa de oír de la boca de Dios las palabras: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en lugar de eso escuches la desgarradora frase: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso el tema de esta sección de la carta es que es vital que los creyentes examinen su fe. ¿Por qué? El pasaje nos presenta dos motivos. Primero, porque la fe meramente superficial no salva. Y en segundo lugar, porque la fe que salva evidencia buenas obras. Vamos a ver entonces este primer motivo que está entre los versículos 14 al 19. Como podemos observar, a lo largo de toda la carta de Santiago hay un sentido pastoral de urgencia. Jacobo, él es, como vimos en otros sermones, él es el medio hermano del Señor Jesús. Luego con el tiempo se fue transliterando ese nombre a Santiago, pero es Jacobo originalmente. Él, como pastor desde Jerusalén, les escribe a todos aquellos que una vez estuvieron bajo su cuidado y supervisión y ahora se encontraban dispersos a causa de la persecución contra los creyentes en aquellas regiones. Congregaban aún en las sinagogas y tenían diversas luchas y pruebas por medio de las cuales Dios estaba examinando su fe para perfeccionarlos. El tema de dar evidencias de una fe viva ante diversas circunstancias está plasmado a lo largo de toda la epístola. Es por eso que al dirigirse a ellos continuamente les habla en términos prácticos, siempre. Al llegar a esta sección central encontramos el tema que engloba todo el contenido de la carta. La vital importancia de que los creyentes examinen su fe. El pasaje no nos muestra específicamente un imperativo, o sea, una orden explícita de lo que tenemos que hacer, pero por el tono visceral con el que se expresa y a la luz de todo el contenido de la carta, sí podemos ver un llamado a la acción implícito. Santiago destaca la importancia de que sus lectores apliquen a sus vidas esa y cada una de las enseñanzas que viene expresando y así examinen su fe. Es vital que lo hagan, porque de ello depende no solo su existencia presente, sino también su existencia eterna. Se dirige a ellos nuevamente con su particular tono, llamándolos hermanos míos. Siempre que él va a empezar una amonestación, una exhortación, empieza de esta manera: hermanos míos. Ellos son sus hermanos, y porque lo son, y él los ama y desea su bien, por ello no va a dejar de enseñarles y amonestarlos en temas tan cruciales para la vida práctica y especialmente lo que vamos a ver en este pasaje. Conectado con el tema anterior, cuando les exhortaba a que su fe en el glorioso Señor Jesucristo, como empezaba el versículo 1 del capítulo 2, se muestre en no hacer acepción de personas, ahora les llama a una examinación personal profunda a la luz de los resultados que produce su fe y le da motivos de por qué es vital que hagan este examen. El primer motivo es porque la fe, que es meramente superficial, no salva. Y esto sin dudas es vital comprenderlo. Anteriormente les dijo que no deben autoengañarse siendo simplemente oidores de la palabra, sin ser hacedores de la palabra. Es decir, el hecho de escuchar y escuchar sermones, leer y leer la Biblia, sin llevar a la práctica todo el conocimiento que se va adquiriendo, solo conduce al autoengaño y produce un rechazo hacia Dios en el corazón. Termina produciendo eso. En este pasaje Santiago contrastaba al mero oidor olvidadizo con el que es hacedor de la obra.
mostrando que el efecto que la palabra debe producir en el creyente no es solo un acto de recibir información, sino que va más allá. Es confiar en ella y por lo tanto obedecerla. El hecho de que alguien tenga un conocimiento acerca de las verdades de Dios no quiere decir que esa persona tenga una relación con Dios. Una relación con Dios solo puede establecerse a partir de la obediencia en fe al Evangelio y lo que Él manda en su palabra. Por eso Santiago les explica y ejemplifica en esta primera sección del pasaje que la fe que solo profesa las verdades acerca de Dios es una fe meramente superficial. Él la llama una fe muerta. Les dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Que una mejor traducción de esa parte sería, ¿podrá esa fe salvarle? Así lo traduce en la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Y toma como punto de partida esta frase que podría llegar a decir alguno, de la cual se espera una respuesta obvia, es una pregunta retórica, y se espera que se responda no, de ninguna manera. La clave es que esta persona dice tener cierta clase de fe, una fe que no tiene obras, la cual es una rareza, ¿no? Algo inaudito en la mente de Santiago, es inconcebible. Y espera que así también lo vea su audiencia, como algo que no encaja. La respuesta es que esa clase de fe no tiene provecho alguno y no puede de ninguna manera salvar a nadie. El caso aquí es el de una persona que pregona tener fe sin evidencia alguna que respalde esa profesión. Es decir, sin ningún tipo de obediencia visible a Dios que pruebe esa fe que dice tener. Una fe meramente superficial, sin obras. Sin obras. Es sencillo. Si alguien dice creerle a una persona, no tiene problemas en hacer lo que esa persona dice, ¿o no? Bueno, y la palabra nos muestra que este es el rasgo distintivo de todo y cada creyente para con Dios. El que dice que verdaderamente conoce y ama a Dios, confía en Él y por tanto le obedece. Este es el resultado que produce la fe verdadera, la fe viva. Noten, en Juan capítulo 14, versículo 15, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Si el resultado que produce esa fe que se dice tener es diferente, debemos entonces concluir que es una fe meramente superficial. Santiago les muestra que esta fe superficial carece por completo de toda utilidad cuando dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Le invito a que se imagine una situación semejante por un momento. El cuadro que se nos pinta es el de un hermano en necesidad extrema, que ha quedado en la calle, no tiene dinero ni siquiera para comprar comida, mucho menos para poder comprarse la vestimenta adecuada para pasar el mes de julio, por ejemplo. Y pasa sus noches durmiendo en alguna plaza o abajo de un puente y con suerte al abrigo de algún pedacito de cartón, tratando de no morir y volver a ver otro amanecer. En estas condiciones viene y congrega el domingo con su familia, donde no llegan ni siquiera a tomar un poquito de café, un mate cocido, no llegan a agarrar ninguna galletita en el tiempo de comunión. Y al terminar la reunión, los despedimos así como si nada, diciéndole, chau hermano, que tengas buena semana, nos vemos el jueves en la reunión de oración, que descanses, Dios te bendiga mucho, no te olvides que te amo en el Señor. Imagínense.
Nosotros después subimos al transporte o a nuestro auto, prendemos la calefacción y lo saludamos con la ventanilla cerrada para que no nos entre frío. Mientras lo vemos despedirnos con el brazo tembloroso ahí y los labios morados, el viento sacudiéndole la remera rota que lleva y descalzo porque se le terminó de romper la hojota que había encontrado en el contenedor de basura. ¿Cabe en su imaginación algo semejante? ¿Le parece congruente que siendo hermanos tengamos tamaña desconsideración hacia otro hermano? De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Jamás permitamos que algo así suceda. Tal situación en la que algún hermano dispone de todos los bienes en abundancia que otro hermano en un estado como este podría necesitar y sin embargo solo se limita a decirle palabras lindas, pero no cubre sus necesidades, no tiene ningún provecho. Bueno, ciertamente nos duele ver personas desconocidas en circunstancias como estas, pero este ejemplo es entre hermanos, hermanos de una congregación, que no solo se conocen, sino que son parte de un mismo cuerpo, son hijos de un mismo Dios y dicen amarse unos a otros. Los creyentes tienen una responsabilidad especial y prioritaria hacia sus hermanos en la fe, aún antes que para con las demás personas del mundo. Así muestra Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este hermano o hermana no está necesitando que alguien le diga, nos vemos, que estés calentito esta noche y comas bien. No, más bien está necesitando que efectivamente alguno vaya, le dé el abrigo y hospedaje necesario y lo sacie. No necesita de palabras pasivas, vacías, que no tienen ningún efecto sobre sus necesidades, sino de una provisión activa que le sustente. Esto mismo enseña el apóstol Juan en 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sirve de algo que uno le diga simplemente estas palabras a su hermano, pero no le provean su necesidad? No, no sirve para nada, no aprovecha. Bueno, así también la fe, versículo 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta es la conclusión que nos muestra Santiago a partir de esta analogía. Y es una conclusión tajante, contundente, firme. ¿Qué quiere decir al afirmar de que la fe que no tiene obras está muerta? Bueno, quiere decir que no cumple su propósito, que no logra ser fe genuina y de hecho ni siquiera debería llamarse fe, ni siquiera. Santiago escogió muy bien esta analogía, podría haber ejemplificado con cualquier otra cosa, quizás con un ejemplo menos visceral, pero quiso citar a propósito para mostrar la falta de compasión que muestra una fe, una profesión de fe vacía. El llenarse la boca hablando de Dios y palabras buenas acerca del amor, la sana doctrina y demás, no tiene utilidad para demostrar la fe de nadie. No. Pero por eso no se puede afirmar la fe de alguien por el solo hecho de oír lo que dice o piensa, ni tampoco lo que dice sentir. No se puede. No si esas palabras, pensamientos, sentimientos, no muestran finalmente obras visibles y prácticas. Una fe que es meramente superficial no salva, no salva. Un asentimiento meramente intelectual no es suficiente. Los teólogos definen al menos 3 elementos que son los que componen la fe salvadora: conocimiento, convicción y confianza. El conocimiento requiere que la parte del intelecto acepte las verdades básicas que se necesitan acerca del Evangelio. La convicción involucra la parte emocional que conduce a la persona a afirmar interiormente que el conocimiento adquirido es confiable. Y en tercer lugar,
La confianza es un movimiento de la voluntad hacia aquello que ha conocido y de lo que está convencido. Si este último elemento, el de la voluntad, el que nos lleva a hacer algo por lo que hemos escuchado, por esa información que hemos adquirido y que decimos confiar, si este último elemento de la voluntad no está presente, se trata entonces de una fe meramente superficial, una fe que no es fe, una fe que no salva. Santiago no se detiene ahí, sino que con el fin de instruirles y explayarse en el punto que les está mostrando, prosigue a presentar una diatriba, que es una conversación con un personaje imaginario que podría llegar a oponerse a esta doctrina. Pablo también suele hacer esto mucho, usar este recurso, por ejemplo, en Romanos 2.3, en el versículo 17, en el 23, si después lo quiere ver. Y bueno, y dice así entonces la diatriba, empieza este personaje, pero alguno dirá, este interlocutor imaginario no ve una conexión entre la fe y las obras, y argumenta de la siguiente manera: tú tienes fe y yo tengo obras. La respuesta de Santiago lo desafía: muéstrame tu fe, entonces, sin tus obras. Si lo pensamos detenidamente, ¿cómo podría alguien mostrar la fe sin las obras? ¿Cómo hace? ¿Por medio de los sentimientos? ¿Por medio de los pensamientos? ¿Por medio de sus dichos? Bueno, ya estuvimos explicando que no, así no es. El enfoque constante de Santiago en toda su carta es al hacer, el ser hacedores. Y una supuesta fe, una fe superficial, no logra hacer nada. Se queda inmóvil, no actúa. Muchos recuerdan quizás el día, la fecha, la hora y el lugar exactos en que entregaron su vida a Jesús. Pero recordar esa experiencia en sí no constituye una prueba de salvación. No. Como dice el pastor John MacArthur, la única prueba cierta es lo que se vive después de hacer tal profesión. En varias ocasiones Jesús advirtió contra la falsa confianza en la salvación. Note lo que dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra y sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Luego, en un pasaje de Juan 13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan también dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hoy lo veíamos también en la escuela. De manera que la única forma entonces de que un creyente esté confiado en cuanto a su profesión de fe, que pueda tener certeza de esa profesión de fe, es si esa fe ha resultado en evidencias visibles por medio de obras, por medio de las obras.
Por eso la respuesta de Santiago continúa. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa es la manera. Es la única manera mediante la cual un creyente puede hacer evidente su fe, por medio de las obras que hace. Este personaje que pretende separar a los creyentes que tienen obras, por un lado, de los creyentes que tienen fe, está equivocado. Se encuentra en un error muy grave al pensar que pueden disociarse la fe y las obras. En algunos círculos evangélicos se ha enseñado que puede haber creyentes que solamente tienen fe, pero que su comportamiento y su vida no ha cambiado respecto de cuando estaba en el mundo y sigue dando lugar a los deseos de la carne. Y a estos les llaman cristianos carnales, así les llaman. Mientras que por otro lado se encuentran los llamados cristianos espirituales, los cuales son creyentes que además de fe también tienen obras, porque viven bajo la influencia del Espíritu, como si se tratara esto de distintos niveles de cristianos. Bueno, esto es un error y va en contra de la enseñanza bíblica. No existe tal cosa como el cristiano carnal o el cristiano espiritual. Porque si una persona dice creer en Cristo, pero sigue viviendo la vida sin cambios radicales en su carácter, en su forma de pensar, en su comportamiento, esa persona vive engañada. Dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Su profesión de fe es falsa, es meramente superficial. Esa persona está muerta aún en sus pecados y su única expectativa es la eternidad en el infierno. Los términos en los que la Biblia habla de todos los creyentes es como aquellos que han recibido una nueva naturaleza. Han pasado de la muerte a la vida y ahora tienen nuevos deseos, como se nos explica hoy en el Evangelio. Esa es la obra que Dios hace. Ya no aman al mundo, así dice 1 Juan 2:15, sino que el patrón en su vida es el esfuerzo en la santificación y ser más como Cristo. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Ahora el creyente vive para aquel que lo salvó. Ahora Jesús es tanto el Salvador como también el Señor de su vida. Pablo dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya nada vuelve a ser como antes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es por eso que la audiencia de Santiago debía examinar su fe a la luz de estos cambios que deben estar presentes en todo aquel que dice creer en Jesús. Pero si lo único que podían ver en sus vidas era superficialidad, sin obras que respalden su fe, entonces no eran muy diferentes a los demonios. Tremendo. Tremendo saber esto. Y note, porque es así. Así es como Santiago compara a los que dicen ser creyentes pero muestran una fe meramente superficial, sin obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí Santiago está citando el Shema judío. Esto está en Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto representa la ortodoxia judía. La gran mayoría de sus oyentes eran judíos, dado que su carta se escribe en una época muy temprana de la iglesia. Así que esta alusión a la ortodoxia judía la sentirían muy cercana. Con esta afirmación muestra que una persona puede afirmar las grandes verdades teológicas de la Biblia
y sin embargo no diferenciarse de los demonios por hacer eso. Los demonios conocen a Dios y saben que Él no miente, por eso tiemblan ante Él. Es así. Lucas 4:41 dice respecto a los demonios que ellos sabían que Él era el Cristo. Y ellos tiemblan porque saben que un día les llegará su condenación eterna también, porque así lo ha dicho Dios. Por eso le dicen en Mateo capítulo 8, versículo 29-31, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Le dicen los demonios a Jesús. Bueno, pero el Shema continúa, Deuteronomio 6:5, y dice una gran verdad que debe ser obedecida. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice. Y bueno, y aquí los demonios ya no pueden hacer lo que Dios demanda. No pueden. Escribe el pastor MacArthur, en lo que a doctrina objetiva se refiere, los demonios son monoteístas. Todos ellos saben y creen que hay un solo Dios verdadero. También están más que conscientes de que las Escrituras son la palabra de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que la salvación es por gracia mediante la fe, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó para expiar los pecados del mundo, y que ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de su Padre. Saben muy bien que hay un cielo verdadero y un infierno verdadero. Sin duda tienen un conocimiento más lúcido del milenio y de sus verdades relacionadas que la que tiene incluso el más devoto erudito bíblico. Pero todo ese conocimiento ortodoxo, por muy significativo, divina y eternamente que sea, no puede salvarlos. Conocen la verdad acerca de Dios, de Cristo y del Espíritu, pero odian la verdad y aborrecen a Dios. Tremendo. Entonces no se trata, hermanos, solo de creer las verdades teológicas correctas, sino de que esas verdades produzcan el debido amor a Dios expresado en amar a las personas. Es maravilloso, es genial que estés en una iglesia sana, que escuches todos los domingos sana doctrina, verdades teológicas correctas, pero si eso no está produciendo nada en vos, no está produciendo buenas obras, tu fe es la misma fe, por así decir, que tienen los demonios. Esas obras son las que en el día del juicio van a vindicar nuestra fe. Note lo que dice Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y también dirá a los de la izquierda, dice, que también tuvo hambre y no le dieron de comer, tuvo sed, no le dieron de beber. Y ellos también le van a preguntar cuándo fue que pasó eso, porque ellos no tuvieron entonces relación con Dios directamente, que es el que personifica aquí a este Señor. Y bueno, y el Señor le va a responder: no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
De esta manera podemos ver que es vital, hermanos, que los creyentes, examinen su fe. Porque la fe que es meramente superficial no salva, no salva. Vamos a ver también el segundo motivo por el cual es vital que los creyentes examinen su fe. Y es porque la fe que salva evidencia buenas obras. Siempre es así. Prosigue Santiago hablando con este interlocutor imaginario en el siguiente versículo y dice: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La palabra que se utiliza para vano da la idea de vacío. Definitivamente Santiago no le está haciendo ningún halago. En otras palabras, le está llamando cabeza hueca a este personaje que argumenta a favor de la falsa idea de una fe que salva pero que no tiene obras. Para continuar su exhortación les va a demostrar por medio de ejemplos bíblicos que la fe que salva siempre evidencia buenas obras. Por eso dice versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago ha demostrado que la fe meramente superficial es digna de llamarse fe muerta. Ahora va a mostrar cómo actúa la fe viva, la cual siempre conlleva buenas obras. Y para ello cita ejemplos de las Escrituras. Comenzando con Abraham, dice que él fue justificado por las obras. Entender el sentido con el que Santiago habla de la justificación es clave para no caer en el error en este punto. Muchos han visto en este pasaje una contradicción con lo que enseña Pablo en sus epístolas respecto a la justificación por la fe solamente, sin las obras, porque esto es lo que dice Pablo. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras, dice él, sin las obras de la ley. Tito 3:7, para que justificados por su gracia, dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y puede ser fácil quizás caer en este error si no analizamos con detenimiento lo que aquí se está queriendo decir. Ustedes saben, una misma palabra puede tener muchos significados, así es como, por ejemplo, la palabra banco puede significar un asiento con respaldo o sin él, en que puede sentarse 2 o más personas. También puede significar un conjunto de peces que van juntos en gran número. Y también puede significar, entre otras cosas, empresa dedicada a realizar operaciones financieras con el dinero, ¿no? Bueno, la manera en que nos damos cuenta de cuál es el significado correcto de la palabra va a depender siempre del contexto en el que se la esté mencionando, ¿no? Yo podría decir, te espero sentado en el banco de la plaza. Y se puede deducir fácilmente, o por ahí no tanto, que me refiero a un asiento. Lo mismo sucede con la palabra justificar, dikaio es en griego. El apóstol Pablo usa esta palabra, justificar, mayormente con su sentido legal, que es uno de los significados que tiene, este sentido legal de pronunciar un veredicto que alguien está en total conformidad con los requisitos de la ley de Dios. Ese sería el significado con el que lo usa Pablo en sus epístolas, mayormente. Mientras que Santiago la usa con el sentido de vindicación, la palabra justificar, de ser señalado como estar en lo correcto al proveer justificación o prueba, que es algo distinto. Podemos saber que esto es así por varias razones. Jesús usó la palabra justificar con este mismo sentido que la usa Santiago. En el pasaje de Lucas 7:35 el Señor dice que la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y esto quiere decir que la sabiduría es vindicada de acuerdo a los resultados que se obtienen de cierta acción. Santiago es más probable que usara la palabra con el mismo sentido que la usaba su medio hermano, el Señor Jesús. Por otro lado, también podemos saber que Santiago no está contraponiendo la doctrina de la justificación paulina, porque Pablo escribe sus cartas en una fecha mucho más tardía que Santiago. Pero sobre todo es el contexto el que nos muestra que la justificación a la que Santiago se refiere
tiene que ver con el sentido de vindicar. Aquí el escritor se refiere al momento en el que Abraham ofrece a Isaac su hijo sobre el altar. Recordemos que Dios le había prometido que le daría una gran descendencia a Abraham a través de su hijo Isaac, ¿no? Eso sucede en Génesis capítulo 22. Pero cuando Pablo se refiere a la justificación de Abraham, está hablando de un suceso que tiene lugar mucho antes. Y eso está en Génesis 15. De modo que Abraham fue declarado justo delante de Dios cuando le creyó a su promesa, y ese acto de fe fue justificado, o sea, vindicado, años después, cuando Dios le pidió que sacrifique a su hijo, a su único hijo, y él no se lo negó, sino que fue y procedió a hacerlo. Finalmente Dios lo detuvo, ¿no? Porque sabía él, confiaba que Dios es poderoso aún para levantarle de los muertos si es necesario, como dice en Hebreos 11, 17. Y así Dios cumpliría su promesa. Él iba a obedecer. Por eso continúa. ¿No ves que la fe, versículo 22, actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Su fe actuó, trabajó, cooperó juntamente con sus obras, debido a que las obras de Abraham tenían su fuente de origen en la fe. Dios perfeccionó su fe. Esto quiere decir llevar a su medida completa, llevar a la meta, llevar a la madurez. Y Dios hizo esto por medio del acto en que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac en obediencia al mandato de Dios. Así es como funcionan las obras en el creyente. Dios otorga el don de la fe al darnos nueva vida cuando escuchamos y respondemos en obediencia al Evangelio, y pone en nuestro camino las buenas obras por las cuales debemos nosotros andar en obediencia, como evidencia de que esa fe es genuina. Pero finalmente toda gloria será siempre para Jesucristo, para el Señor, quien es el autor y consumador de esa fe. Él no solo nos ha dado la fe, sino que la sostiene y promete llevarla segura a su culminación en la gloria. Podemos estar seguros de que será así si nuestra vida está evidenciando buenas obras. Esto es lo que nos enseñaba hoy Cris en la escuela. Precioso. Por eso es vital que los creyentes examinen su fe, porque la fe que salva evidencia siempre buenas obras para la gloria de Dios. Siempre. No se contradice entonces la enseñanza de Pablo con la enseñanza de Santiago. No están diciendo cosas que se contradigan. Ambos están en lo correcto. Pablo, por su lado, afirma que el pecador es declarado justo delante de Dios como si hubiese cumplido toda la ley por la fe solamente en la obra de Jesucristo, quien sí cumplió toda la ley. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, dice. Esta justificación de la que habla Pablo sucede en un acto, es algo instantáneo, en el momento en que creemos. Y Santiago, por su lado, afirma que el creyente es vindicado, esto lo he justificado, de que su fe es genuina cuando demuestra por medio de las obras que realmente le cree a Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto lo dice teniendo en mente la vida práctica de la fe, la santificación progresiva y la expectativa del juicio final. Así concluye su argumentación. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Una manera de parafrasear este pasaje sería, ustedes pueden ver que un hombre demuestra, vindica que su fe es real por medio de sus obras,
no solo diciendo que cree. No hay fe salvífica que no venga acompañada de buenas obras como resultado. Esto es un paquete all inclusive, de todo incluido. Así dice Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente, cuando cree en Cristo, por la fe, por medio de la fe, por gracia, entonces anda en estas buenas obras que Dios ya le preparó. Definitivamente lo hace. Para enfatizar la importancia de la carta de Santiago respecto a este tema, el comentarista Edmund Hughes escribe: esta epístola insiste con firmeza en la práctica cristiana consecuente con la fe. Atesora un punzante desprecio hacia toda vana profesión de fe e imparte una punzante reprensión a la mundanalidad de los lectores. Su hincapié en el imperativo ético del Evangelio hace que la epístola sea hoy tan importante como lo fue cuando se escribió. La presencia de esta epístola práctica en el canon del Nuevo Testamento es un magnífico monumento a la sensibilidad moral y al interés de la Iglesia cristiana. Santiago apela a un segundo ejemplo, con el mismo propósito que el anterior, pero ahora mencionando no a un hombre patriarca judío, sino notablemente a una mujer, ramera y gentil. Dice versículo 25, asimismo también Rahab la ramera, siempre que se la menciona a Rahab en la Biblia dice Rahab la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y eso se relata en Josué capítulo 2. Es notable el contraste de estos ejemplos, aunque podemos ver algunas similitudes. Por ejemplo, Rahab la ramera aparece junto con Abraham en la lista de héroes de la fe, Hebreos 11, y también aparece en el linaje de Jesús. No sé si usted lo notó, ella es la bisabuela de David. Eso está en Mateo 1:5. Rahab era una posadera en Jericó. Ella es quien recibe a los espías que manda Josué antes de conquistar la ciudad. Y ella reconoció que el Dios de Israel era el verdadero Señor. Josué 2:9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, dice ella, cuando habla con los espías. Bueno, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, escucharon todo, ¿no?, sobre lo que Dios había hecho con ellos. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, declara ella. Después también dice en versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Muchas afirmaciones acerca de que ella está creyendo en Dios. Mostró ella confianza en Él, en el Dios verdadero, al esconder los espías y guiarlos para que no sean descubiertos. Y esto lo hizo poniendo en riesgo su vida y la de su familia. Al igual que Abraham y al igual que lo es en la vida de cualquier creyente, la justicia imputada por fe en su vida resultó en justicia práctica, reflejada en buenas obras. Su vida exterior manifestó su vida interior de fe. Tanto Abraham como Rahab no fueron perfectos, no. Pero en ambos casos su justificación quedó demostrada cuando pusieron todo lo que les era querido a disposición del Señor, sin reservas. Dice el pastor MacArthur, estaban totalmente comprometidos con el Señor, costara lo que costara. Y es en el torbellino de los grandes planes, decisiones y encrucijadas de la vida donde están en juego ambiciones, esperanzas, sueños, destinos y la propia vida,
donde la verdadera fe se revela indefectiblemente. Mucho antes de la crucifixión de Jesús, Abraham y Rahab estuvieron dispuestos a tomar su cruz, por así decir, y seguirlo. Aborrecieron su vida en este mundo a fin de conservarla en el mundo venidero. Mostraron una fe genuina. Finalmente concluye Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, mostrando que ambos son inútiles, carentes del poder que da la vida. Entonces tengamos cuidado de no poner de repente la carreta delante del caballo. No es el propósito que usted salga de acá corriendo a querer hacer buenas obras porque es lo que le falta para su salvación. No es así. Como si se tratara de un árbol frutal al que uno va y le pone frutas de utilería porque está estéril, porque no da fruto. No es así. Sino que las obras deben ser la respuesta natural de su comprensión y confianza en el Evangelio. Así es como debemos responder al Evangelio. Note lo que dice el pastor Miguel Núñez, que lo ilustra así, me pareció coherente lo que decía. Dice, un estudiante de ingeniería no comienza a construir antes de graduarse. Esas serían sus obras. Cuando él se gradúa, comienza a hacer obras. Las obras son evidencia de que él realmente estudió y se graduó de ingeniería y parece que le fue bien porque lo que construyó no se cayó. De la misma manera, yo no hago obras para salvarme. Asimismo, el estudiante de ingeniería no hace casas para graduarse. Pero las obras que él hace, ya como ingeniero, ponen en evidencia sus estudios, algo que ocurrió previamente a su graduación. De la misma manera, las obras que nosotros hacemos como creyentes son las que ponen en evidencia nuestra salvación. Si al examinar tu vida vos ves que hay cierta profesión de fe, pero no ha habido cambios notables en que hayas abandonado el pecado y hayas buscado agradar a Dios, si el patrón de tu vida es el de una persona como cualquier otra que no conoce a Dios, muy probablemente aún no has creído en el Evangelio, no has sido salvo, todavía estás en tus pecados y necesitas con urgencia rendirte a Dios. Por eso, hacelo hoy, mientras todavía tenés vida, porque ninguno de nosotros tenemos los minutos comprados. Con urgencia atendé al mensaje del Evangelio si ves que en tu vida es así. Rendite al Señor. Dijo una vez el pastor Sujel Michelén, si habla como ganso, camina como ganso y parece un ganso, es un ganso. Si una persona vive como un impío, habla como un impío y parece un impío, entonces es un impío. No importa que profese ser creyente. Lo que importa es lo que demuestra a través de sus obras. Esas son las evidencias de que su fe es genuina. Es algo serio y de vital importancia que todos y cada uno de nosotros examine entonces su fe. Jesús advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pablo exhortó a los corintios al decir, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Que nuestra fe
al igual que la de Abraham y Rahab, pase la prueba como una fe viva. Ese es mi anhelo. Ese es el anhelo que cada uno de nosotros debemos tener. Y si no, debemos arrepentirnos y creer. Ese sigue siendo el llamado del Evangelio. Arrepentirnos y creer. En todas las iglesias hay una congregación mixta, por así decir. La gran mayoría de los que están aquí hoy son creyentes, la gran mayoría de los que han venido profesan creer en Jesús, pero no todos los que están aquí hoy son verdaderos creyentes. Jesús mismo no se fiaba de todos los que decían creer en Él. Noten Juan 2:23. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, dice, viendo las señales que Él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice, porque conocía a todos. También Juan 8:30. Hablando Él estas cosas, Jesús, muchos creyeron en Él, dice. Pero el versículo siguiente dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es solo profesar, decir creer, sino permanecer. Bueno, eso ha quedado claro ya con lo que nos muestra aquí Santiago. Debemos obedecer de corazón al Señor. Así es como dice Pablo a los romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La verdadera fe, la fe viva, la fe que salva, evidencia buenas obras, hermanos. Desde un corazón creyente que en humildad se rinde ante su Salvador y Señor para obedecerle en amor. Es lo que dice Pablo en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. De ninguna manera el pecador va a poder ser justificado delante de Dios por medio de las obras. No. Las personas deben creer en Jesús para ser hechos justos. El llamado del Evangelio es a no confiar en que podemos lograr la salvación por nuestros propios medios, sino que debemos humillarnos delante de Dios, reconociendo nuestra bancarrota espiritual, arrepentirnos y creer que Jesucristo es nuestro sustituto, quien recibe la ira del Padre sobre sí mismo en la cruz por nuestros pecados. Y nos otorga su justicia para que seamos vistos delante de Dios a través de la vida de Jesús. Dios ya no toma en cuenta entonces nuestro pecado, sino que hay paz con Él, para siempre. Y eso se recibe solo por la fe. Ahora, siendo ya libertados del pecado, no tenemos por qué obedecer al pecado. Él ya no es nuestro Señor. Ahora podemos servir a la justicia, porque tenemos un nuevo Señor que a su vez nos ha dado vida nueva y nuevos deseos para que le sirvamos y le honremos por medio de nuestras buenas obras y así demostremos en quién verdaderamente hemos creído. Es importante para nosotros, hermanos, que recordemos que las buenas obras en las que debemos andar son la evidencia de nuestra salvación en Cristo, porque a veces tenemos la tendencia de afirmar nuestra fe a partir de ver cómo nos sentimos. Si nos sentimos bien, con ánimo, entonces estamos bien delante de Dios, es lo que pensamos a veces. O a veces cuánto leemos de la Biblia, ¿no? Uy, esta semana no leí nada, no pude, entonces no sé si soy salvo. Y esta semana leí un montón y entonces soy salvo. No, no se trata de eso. No tiene que ver con eso. Y terminamos dejando de lado lo que realmente importa, que es nuestra progresión en la santificación, obedecer a Dios. Por eso, hermanos, vivamos una vida de fe en la práctica de todo lo que aprendamos. Esforcémonos en la gracia del Señor. Ahora podemos. Así es, podemos
Tenemos la gracia de Dios dispensada para nosotros cada día. Se nos promete eso. Todos los días el Señor renueva sus misericordias para con nosotros. Nos ha dado su Espíritu, nos ha capacitado, nos capacita cuando leemos su palabra, nos da claridad para entenderla, nos da la fortaleza para poder obedecerla. Hagámoslo, esforcémonos en la gracia del Señor. Él nos va a dar la capacidad de hacer lo que Él demanda de nuestras vidas. Así va a ser. Confiemos y obedezcamos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que la fe es un don que vos nos das y por tu gracia, Señor, podemos ser salvos solamente por tu gracia, no por nuestras obras. Por eso no debemos nunca buscar, Señor, ser salvo por lo que hagamos, sino por la fe que vos nos das. Te ruego que nos ayudes, Señor, a vivir la vida que vos requerís de nosotros, para así evidenciar, Señor, si realmente hemos creído. Te ruego, Padre, que obres por medio de tu palabra en la vida de cada uno de los que han oído el día de hoy, aun aquellos que han estado escuchando a través de internet, para que podamos examinar, Señor, nuestra fe, ver a la luz de las obras que evidencia nuestra vida, si realmente estamos, Señor, en paz con vos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.